Buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Julie Paula Ramírez, Carlos Gustavo Casallas y Paola Torres, que es quien les habla. El sector que nosotros quisimos incursionar y quisimos observar fue el sector de la inversión, donde escogimos la empresa Corfi Colombiana, el cual, por su desempeño en el sector, decidimos exponer. Iniciamos con la terminología de inversión. ¿Qué es la inversión? Es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. El papel en la economía, en este caso, en los mercados financieros, estos pueden ser mercados monetarios o mercados de valores. Los mercados monetarios se refieren a aquellos de corto plazo, bajo riesgo y alta liquidez. Los de valores son mercados de mediano y largo plazo, donde se negocian títulos como acciones y bonos que permiten canalizar el ahorro de los colombianos hacia el aparato productivo del país. ¿Qué es la bolsa y cuál es el papel en la economía que es tan importante? La bolsa es un lugar o área donde se reúnen compradores y vendedores para realizar operaciones de intercambio. La bolsa es similar a una plaza de mercado donde los productores de alimentos dejan sus productos para que los vendedores dentro de la plaza los ofrezcan a sus clientes. En el caso de la bolsa, esos productos serían empresas que ofrecen son títulos, acciones, bonos, por ejemplo. Los vendedores son las sociedades comisionistas de bolsa y los compradores en este caso pues son los inversionistas. La bolsa de valores en este caso pues va a tener un incremento en el país, el cual va a permitir a las personas comunes y corrientes que puedan participar en las utilidades de grandes empresas y grupos empresariales. El crecimiento económico llega a más colombianos que puede así verse crecer sus ahorros con el capital que reciben de las empresas del mercado de valores y llevan a cabo nuevos proyectos que podrían terminar como un nuevo empleo para el país. El papel de los emisores, en este caso, busca captar recursos para realizar proyectos de inversiones o mejorar una infraestructura financiera para asegurar la operación y crecimiento del futuro. El papel de los inversionistas, en este caso, son personas con excedentes de dinero que desean buscar alternativas de inversión y rendimientos atractivos. Los mercados financieros le permiten tener mejores rendimientos en el largo plazo para excedentes de recursos por las personas naturales. Para saber el papel de los entes reguladores, vamos a mencionar dos que son los más importantes y relevantes en este sector. El primero es la Superintendencia Financiera de Colombia y el segundo es la AMB, que es el autorregulador del mercado de valores. Para la Superintendencia Financiera, el objetivo de la superintendencia es la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier relacionada con el manejo. También debe indicar un debido aprovechamiento de los recursos, sobre todo de los captados del público. El autorregulador de mercado de valores es el que supervisa a los agentes del mercado de valores y es responsable por la transparencia de las negociaciones diarias, siendo un apoyo para la Bolsa de Valores de Colombia. Asimismo, ellos motivan y sobre todo mencionan sobre las normas que existen, sobre las buenas conductas para asimismo manejar una transparencia en el mercado. ¿Y cómo se puede invertir realmente en la bolsa de valores? Siendo personas naturales, nosotros podemos invertir en la bolsa de valores a través de una firma comisionista de bolsa. Y realmente cómo funciona la bolsa de valores tiene 4 pasos. En el primero, la bolsa de valores tiene una sede en la cual se ubica en la séptima con 72. La bolsa de valores es un mercado regulado, como se mencionaba antes, por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la AMB. Se puede operar acciones, índices, materias primas, futuros, en el cual se busca una rentabilidad para quien las está adquiriendo. Y la ventaja de operar con la bolsa online, sobre todo, es ganar no solo el precio, sino también una buena rentabilidad, tanto como corto como a largo plazo. Depende de lo que se esté comprando.
¿Y quiénes están autorizados para recibir dinero del mercado de valores? Realmente contamos con 7 entidades o más que entidades, grupos, que son las aseguradoras, los bancos, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras y las sociedades, que son las sociedades administradoras de fondos de pensiones, administradoras de inversión y comisionista de bolsas. Ya entrando un poco más en contexto, vamos a ver un poco más de la Corporación Financiera Colombiana, más conocida como Corfi Colombiana. Corfi Colombiana es un holding y empresa de servicios financieros colombianos cuya misión es ofrecer capital para promover el crecimiento y expansión de las empresas. Sus servicios se estructuran en 5 grandes áreas de negocios, las cuales son la banca de inversión, la tesorería, la banca privada, inversión de cartera e inversión de capital. Corfi Colombiana es la corporación financiera más grande de Colombia, con inversiones en 5 sectores estratégicos, como lo son infraestructura, la energía y gas, los servicios financieros, hoteles, agroindustria. Eh, Siguiente, por favor. Las 5 grandes áreas de negocio, como lo comentaba anteriormente, tenemos la banca de inversión, que en esta Corfi Colombiana lleva más de 30 años de experiencia, con más o menos 25 billones en colocación y consecución de recursos, pues para las empresas colombianas. Eh, Tenemos que recordar que Corfi Colombiana hace parte del Grupo Aval. En infraestructura, actualmente participa en las 8 concesiones más grandes de Colombia. En energía y gas, eh, eh, pues las principales inversiones y en las principales empresas que tiene acciones es en Promigas y en el Grupo Energía Bogotá. En hotelería, maneja lo que es la cadena de hoteles Estelar, Sociedad Anónima, y en servicios financieros se encuentra con 2 grandes que son la fiduciaria de Corfi Colombiana y la Casa de Bolsa. En agroindustria se encuentra como los líderes en el sector, incursionando en las plantaciones de caucho, la palma, el arroz, el maíz, el algodón, entre otras. Y las empresas en las cuales tiene participación, en 2 de ellas es Organizaciones Pajonales y Unipalma. Observando, como tal, quisimos, pues, digamos, contrastar un poco lo que es la banca de inversión colombiana y contrastarla, pues, con el entorno en cual el mercado con la que compite se encuentra en Berlín, Alfa, Silk Banca de Inversión, la banca de inversión de Bancolombia, Bancapital, entre otras. Y pues obviamente pues guardando las proporciones, ya que pues los mercados son completamente diferentes por la liquidez que tienen, pues en el mundo podríamos ver que están en el mismo sector de la inversión. Lo podemos ver contra la banca de inversión de Barclays, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, entre otros. Bueno, y aquí vamos a conocer inicialmente el análisis financiero de la Corporación Financiera Colombiana. Entonces, en este caso, pues vamos a observar cuál ha sido el comportamiento financiero de la empresa Corfi Colombiana. Desarrollaremos pues un estudio en una ventana de tiempo de 5 años, donde divisaremos la estructura financiera, las tendencias de sus principales activos, el peso y el comportamiento del pasivo a lo largo de los años. Analizaremos su evolución y trataremos de entender las razones por las cuales el día de hoy la empresa se posiciona como una de las más sólidas en Colombia y con mayor crecimiento en su sector. En esta gráfica observamos la participación que tiene la cuenta de inversión a corto plazo y largo plazo a través de los 5 años propuestos. En promedio representa el 25.90% del total del activo y es la cuenta con mayor rendimiento a través de los periodos analizados en el análisis de la estructura del activo. Observamos que otra cuenta que tiene un peso relevante en otras inversiones, ya que aporta el promedio en los 5 años analizados el 25.24% del total de los activos. En conclusión, estas dos cuentas aportan el 51.14% del total del activo,
Esto se debe al objeto social que desarrolla Corfi Colombia. En el estado de la situación de Corfi Colombia, los pasivos tienen una participación del 70% en promedio en el periodo del estudio del activo de la campaña con las dos cuentas mayor relevancia, tiene un peso del 51% más. Adelante vamos a verificar la eficiencia operativa del activo con respecto al pasivo y cuál fue su rendimiento y si se cumplió el objetivo, en este caso pues de la eficiencia. La tendencia que vemos es el crecimiento que tuvo en el activo a lo largo de los años y podemos deducir que el pasivo ayudó en el apalancamiento del activo. El activo pues tuvo un crecimiento año a año de prácticamente el 50% con respecto al crecimiento del pasivo. Esto quiere decir que la compañía cumplió con la primera fase de la eficiencia operativa, aprovechando los recursos y este creció por encima del crecimiento del pasivo y se constituyó como la mayor fuente de financiamiento de la compañía. En conclusión, pues se cumple el nivel de eficiencia operativa nivel 1, ya que está invirtiendo en el objetivo social y esto está generando el crecimiento económico de la compañía. A lo largo de los periodos, vemos el crecimiento constante año a año de los ingresos con respecto al crecimiento de los activos. Si observamos que el ingreso es mayor, el único dato relevante que se observa, el valle en el periodo del 2018 al 2019. Esto se puede deber a la disminución del activo que venía a la baja desde el 2017 o posiblemente que el escándalo donde se ve involucrado con la multinacional Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol le pudo haber afectado y esto se vio reflejado en sus estados financieros. Contrastando el ingreso con otra de las consecuencias pertinentes del activo, observamos que aunque el activo tuvo un comportamiento negativo, los ingresos tuvieron un mejor rendimiento a partir del 2016. Esta tendencia negativa se pudo haber presentado por las inversiones realizadas. Después del año 2017 se ve la disminución de los ingresos por la inyección del capital que se tuvo que hacer en el desarrollo de las etapas de constructivas de las concesiones de 4G, donde se estimaron que el cierre del 2019 se habría ejecutado en un promedio el 34% de la construcción de los 4 proyectos. En conclusión, observamos la eficiencia operativa a nivel 2 que se cumple, ya que hubo aumento de los ingresos a pesar que el activo haya tenido variaciones negativas. Por último, constataremos que el ingreso de las utilidades de la compañía con el objetivo de ver la eficiencia de la compañía y cuáles son las causas de las pérdidas o de las ganancias. Bueno, de acuerdo a esta gráfica que nos representa el gasto de total de intereses versus esos beneficios de las operaciones continuas, vemos que el 2018 tuvo un gran beneficio de acuerdo a su operación. Sin embargo, asimismo, el gasto total de intereses es inferior en un menos 14,37%. Adicionalmente a esto, pues a pesar de esta disminución en el 2018, lo que ayuda a mejorar el rendimiento en cuestión de beneficios para la compañía es que en ningún año tuvo pérdidas en este margen de tiempo de los 5 años, pero hubo una mayor eficiencia operativa en el nivel 3 en este periodo, o sea, en el 2018. En eficiencia operativa tenemos el ingreso de inversión versus este beneficio de las operaciones continuas, ya sea un beneficio de pérdida o que sea una ganancia. En la variación de los cuatro años, en 2 de ellos, en el 2016 y en el 2018, se logró una eficiencia operativa a nivel 3, donde se aprovechó y se maximizó los ingresos. ¿Con qué objetivo? Realmente, pues de hacer crecer las utilidades. Sin embargo, pues en los años 2017 y en el año 2019,
pues se tuvo una variación negativa debido a un gran rendimiento que se obtuvo en los 2 años anteriores. En indicadores de rentabilidad tenemos el ROA, que es el retorno sobre los activos. Bueno, en este indicador se quiere mencionar y resaltar el ROA que se tuvo en el 2018, en el cual representa el 7,88%, que a pesar de su apalancamiento, que es el segundo más alto durante el periodo de los 5 años, se tuvo un buen indicador que nos permite tener un mejor retorno sobre los activos, una mejor ganancia. Asimismo, pues evidenciamos que a pesar que en el 2018 no fue el mayor margen neto, sí tuvo un porcentaje bastante alto, que es del 346%. En el ROE, que es el retorno sobre el capital y patrimonio, quisimos mencionar sobre la inflación que se tuvo en estos años para poder hacer un comparativo con los años correspondientes. Asimismo, se menciona que en el 2018 fue el 25,5%, lo cual nos permite un buen indicador, superando a cerca del 1000%, dado que la inflación del 2018 solamente pues fue del 3,10%. Asimismo, pues se tuvo un indicador bastante bueno en la historia de los 5 años, siendo el inferior el del 2017, que fue el 10,7%. Sin embargo, sigue siendo superior a la inflación presentada en dicho año. Asimismo, pues el grado de financiación patrimonial se menciona que en el 2018 fue del 323%, de acuerdo a su operación, y siendo el año más alto el 2015 con un grado de financiación del 431%. En indicadores de rotación tenemos la rotación de pago de interés, donde vemos que el año con un retorno fue del 2018, el 47, en promedio se tiene el 50 días. ¿Esto qué quiere decir? Este indicador nos permite ver en qué momento estamos generando ese pago de interés. Entonces podríamos decir que en un promedio de esos 5 años de 50 días. Sin embargo, tenemos que el más alto fue el 2019 con 58 días y el más bajo en el 2015. En rotación de depósitos tenemos un buen indicador permitiéndonos conservar ese dinero que podemos darle utilidad y un buen manejo durante bastante tiempo. En promedio es cerca de los 281. Sin embargo, vemos que en el 2015 era cuando más se mantenía ese margen, con 357 días, y en el 2019 222. Sin embargo, se ha evidenciado que esto no ha sido impedimento para el crecimiento de la compañía y se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Indicador de liquidez. Una empresa es catalogada eficiente cuando con menos activos genera más ingresos, pero la empresa tampoco puede quedarse sin liquidez, ya que de esta depende el buen funcionamiento de la misma. Pero con un exceso de liquidez o de activos que no se aproveche en su máxima capacidad, nos trae ineficiencia operacional. Esto lo podemos observar en el año 2019, cuando con una cantidad de activos superiores al histórico analizado, tuvimos una eficiencia operacional del 112%. Eso quiere decir que no se invirtió el exceso de liquidez de la mejor manera, en contraste con el periodo analizado, del año analizado, 2017, donde con una cantidad de activos menor y históricamente se tuvo una productividad del 465%. La prueba base y la razón social y la razón corriente. En la prueba ácida observamos la dependencia que tiene la empresa de una fuente de ingresos en la compañía seleccionada, pues como pertenece al sector de la inversión y las finanzas, su objetivo social y el negocio principal son las inversiones. A través del ejercicio que constatamos cuál es el peso que tiene pues, la cuenta observada, observamos que el 72% de los ingresos generados por la compañía viene de la
viene de la acompañada de deuda de pasivos corrientes. Esta dispone para pagar 1.42 pesos sin tener en cuenta las inversiones a corto y largo plazo. Con respecto a la razón corriente, deducimos que por cada peso que la empresa debe en pasivos corrientes, disponemos en promedio de 1.96 pesos para hacerle frente a las obligaciones. Indicador de endeudamiento. En el ejercicio de los 5 años en estudio, contrastamos el indicador de endeudamiento que muestra que en promedio el 73% de los activos están comprometidos para, para, para pagar las obligaciones contraídas. Esa trae una tendencia a la disminución del endeudamiento si lo comparamos con el nivel de endeudamiento promedio del sector que se encuentra entre el 60 y el 80%. Tenemos, pues, comparándonos con este indicador, tendríamos y estaríamos pues en el parámetro de que tenemos un endeudamiento normal. El endeudamiento a corto plazo. En el análisis del endeudamiento a corto plazo, en promedio el 64% de los pasivos que tiene la compañía se deben pagar en menos de un año o el corto plazo. Si en el endeudamiento a corto plazo es muy alto, la empresa puede llegar a tener problemas de liquidez y pues esto sería complejo para su operación. En el análisis de componentes de valor, la compañía se encuentra en una etapa de madurez, ya que su pasivo es mayor que el patrimonio. Aquí es donde donde se alcanza el máximo de producción y de ventas. Poco a poco estas ventas se ralentizan, pero el servicio ya está consolidado en el mercado y su trayectoria generaría beneficios, pues unos altos beneficios. El flujo de efectivo, la productividad del capital de trabajo. Observando en los 5 periodos analizamos, pues vemos que la actividad económica a la que se dedica la empresa necesita mucho capital para producir ingresos. Y en la palanca de crecimiento, interpretando este indicador, vemos que la compañía tiene un potencial y una probabilidad de crecimiento fuerte en los últimos años. Vemos esta señal. Todo esto se presenta probablemente por el desarrollo de la infraestructura que ha tenido Colombia. En el análisis de riesgo, pues se tuvo unos inconvenientes, pues ya que por la información que teníamos, pues realmente fue un poco complicado poder ajustar este análisis de riesgo y tener un dato conciso, ya que la plantilla como tal no nos daba los activos corrientes ni los pasivos corrientes y pues tuvimos que hacer unas aproximaciones. Entonces creemos que pues como tal acá la empresa nos daría que está en un alto riesgo de quiebra, pero pues este dato sí podríamos entrarlo a debatir, ya que pues no tenemos y no contamos con los datos exactos para hacer esta precisión. Gracias.